Bien, buenos días con todos. Gracias por la puntualidad, queridos maestrantes. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión. Eh, entonces, conforme vayan incluyéndose los siguientes maestrantes, avancemos en la cuarta unidad, que es relativamente corta, estimo yo unos 20 minutos, y luego de esa cuarta unidad, entonces, para reunirnos con Mary y María Elisa. Nos vamos a una salita personal y el resto de los mastrantes pues quedan conectados y posterior a ello pues seguiremos con las otras parejas, ¿de acuerdo? Entonces, ayer habíamos visto la importancia de la recopilación de los datos, ¿no? Y hablábamos un poco respecto a las diferentes características que vayamos a tener dependiendo el alcance de nuestro proyecto, ¿no? De nuestro anteproyecto de graduación. En ese sentido, les comentaba anoche que de pronto una de las herramientas más utilizadas es la entrevista a expertos, más que nada por las características propias de nuestro programa de estudio, ¿no? Es una maestría bastante técnica y en ese sentido, pues, es una forma válida de recopilar datos. No con esto quiero decir que es la única, como también platicábamos anoche. Podemos acudir a base de datos, ¿verdad? A referencias bibliográficas de autores. Hay mucha información también sobre instituciones internacionales que nos pueden aportar un poco esa robustez teórica para este marco teórico, valga la redundancia. Entonces, ir definiendo, ir revisando, pensando cómo vamos a recopilar esos datos y también como explicaba un poco Mary ayer en su intervención, pues a veces no resulta necesario, ¿verdad? Si es que nuestro enfoque va a ser un enfoque cualitativo descriptivo o cualitativo analítico, obviamente en ese sentido, pues no va a haber una recopilación de datos como tal. Y en ese sentido, pues depende del proyecto que nosotros vayamos a revisar. Dicho eso a manera de contexto general de lo que vimos anoche, la unidad 4 habla de la ciencia de datos y analítica de datos. Es una unidad que está muy a la vanguardia de lo que está sucediendo en la actualidad, eh, no solamente para sector público, sino también el sector privado. Se ha volcado bastante a utilizar este tipo de herramientas de la ciencia de datos y la analítica de datos. Eh, y en este sentido, pues se rescata la importancia de esta tendencia, ¿no? Que vamos a ver en la unidad 4 los criterios muy generales, los conceptos muy generales de este tipo de herramientas que de pronto nos puedan servir para continuar con nuestro anteproyecto. Eh, Me imagino que algunos de ustedes o buena parte del grupo habrá escuchado en su momento en el 2025 que la administración empezaba a volcarse, la administración tributaria, en este caso es SRI, ¿no? Sigo mucho más de cerca a rentas que a aduanas precisamente por mi perfil. No quiero decir con esto que aduanas no lo tenga, no lo conozco muy a profundidad, a ese punto quiero llegar, pero a mediados del año anterior, un poquito antes del año anterior, ya la administración indicaba, ¿no? Y comunicaba a la ciudadanía en general que se estaba volcando, se estaba apuntando su control a una masividad, a un control que de pronto no se lo venía realizando con esa intensidad, al menos mediante el uso de un programa, Orión creo que se llama ese programa, que busca un poco analizar grandes cantidades de datos y en ese sentido, pues una de las primeras revisiones o controles que se empezaron a realizar fue precisamente diferencias entre lo que hemos facturado, ¿sí? Lo que consta en el sistema de facturación electrónica versus lo que el contribuyente ha declarado, ¿sí? Entonces, mediante este tipo de técnicas o herramientas se hace una corrida en el sistema y para la administración es muy sencillo observar que, por ejemplo, una inconsistencia en las declaraciones de Javier Ruiz, en su IVA semestral, por ejemplo, ubicando ventas de 10 o 20 dólares, cuando a nivel de sistema de facturación electrónica no había emitido ningún comprobante. Entonces,
Para la administración, esa inconsistencia le llama la atención toda vez que cómo así está reportando ingresos cuando no ha emitido facturas electrónicas. Y claro, un poco pensando como piensa la administración tributaria, para la administración pues sencillamente eso tiene tintes muy, muy marcados de, de pequeñas estrategias fiscales para no pagar la multa de una declaración en cero. No me evito la multa de $30 en la masividad de las personas naturales, donde uno piensa con bastante acierto, dicho sea de paso, de que no me van a estar revisando, no tengo grandes ingresos, etcétera, etcétera. Y me olvidé de declarar y para evitar pagar esos $30, pues ubico un valor pequeñito en mi formulario para que la multa me salga de centavos, ¿no? En ese sentido, empezaron los controles por medio de esta ciencia de datos, ¿no? Ha existido muchos cruces adicionales que está realizando la administración tributaria, eh, las acostumbradas diferencias entre las declaraciones de los contribuyentes. Si bien es cierto, esto no es que ha sido en los últimos años, ese producto lo tenía y lo tiene desde hace muchísimos años gestión tributaria, que se encarga de realizar liquidaciones por diferencias cuando el contribuyente presenta inconsistencias en sus declaraciones de IVA versus renta, por ejemplo, o inconsistencias en los anexos versus sus declaraciones de IVA, o también cruces de información entre lo que se declara de ingresos por parte de un contribuyente versus las compras que reportan terceros. Entonces, esos cruces los venía realizando, ¿no? Pero de pronto no con la intensidad de ahora, eso sí hay que recalcarlo. Las bases de datos de gestión tributaria siempre han sido de decenas de miles de contribuyentes y se notificaba masivamente para saber qué ocurría, ¿sí? Y nos llegaban los típicos correitos de que a mí me llegó uno, yo tuve una inconsistencia en 2024, por cierto, no la corregí. Eh, Me imagino que fue, bueno, de hecho sí fue inmaterial esa diferencia para la administración tributaria, por lo cual yo revisé el correo que me enviaron. Fue olvido mío, no fue en la declaración de septiembre de IVA, en la cual reporté un valor menor, inmaterial, de un par de cientos de dólares, versus lo que yo ya había reportado en mi formulario 102 del impuesto a la renta. Yo no corregí eso de ahí. Eh, en casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como se suele decir. Este, y venían notificando esos cruces, esos controles de manera muy masiva. Les repito, no era nada extraño encontrar bases de decenas de miles de contribuyentes y eran notificaciones masivas, ¿no? Obviamente el analista esperaba que el contribuyente reaccione, revise y de proceder haga sus declaraciones sustitutivas. Pero el control quedaba hasta ahí, porque era un cruce en las bases de datos de la administración tributaria y en ese sentido hasta ahí llegaba el control. Con la implementación ya de estos programas que apuntan a este tema de la analítica de datos, ya hay valores agregados adicionales para la administración tributaria. Entonces, sí se nota un cambio antes y después de la implementación de un sistema a nivel nacional y en ese sentido ya nosotros como administrado pues deberíamos estar un poquito más alertas, eso sí, porque la administración va a tener muchísima más información. A tal punto de que por ahí se escuchan, ¿no? Escuchamos por ahí entre grandes amigos, conocidos y demás, de que es probable que en los próximos semanas o meses exista una reestructuración organizacional, orgánica dentro de la administración tributaria y precisamente esta temática de gestión tributaria eh, tenga un giro bastante inesperado en el sentido de que esos recursos
van a ser distribuidos a otras áreas más sensibles de la administración tributaria y lo que se venía realizando por medio de un análisis humano pase a ser realizado ya de manera automática, mucho más masiva y con muchísima más información por medio de estos recursos, de lo que va avanzando la tecnología. Entonces, se está escuchando, al menos en los últimos días, se está escuchando un poquito con una voz más fuerte esa idea que tiene la administración tributaria. Entonces, eso nos refleja, y perdón que me haya extendido un poquito, eso refleja la importancia en la actualidad de este tipo de actividades o herramientas como son la analítica de datos, ¿no? Y como les indiqué al inicio, esto no solamente apunta al tema del sector fiscal o estatal, ¿no? El sector gubernamental. Grandes asociaciones ya a nivel privado, las grandes multinacionales y compañías en general, pues está cada vez más enfocando y dirigiendo sus esfuerzos a este tipo de herramientas porque brindan bastantes facilidades, ¿no? Tenemos el caso de un cliente acá en la firma, bueno, no es un cliente, es una alianza estratégica que se tiene con una compañía que maneja o está involucrada en el sector de la agricultura. eh, y cada vez más ellos están enfocados mucho en el tema de la ciencia y la analítica de datos, en el sentido de la productividad de los campos, en el sentido de eh, eh, el costeo unitario de todos los insumos, en el sentido de la mejora de la tierra. Entonces, sí se está viendo un vuelco hacia este tipo de herramientas. Tanto así, por ejemplo, que también ya en algunas universidades hay maestrías que están enfocadísimas en el tema de la analítica y la ciencia de datos. Nuestra universidad, la ESPOL, ya creo que hace poquitas semanas lanzó una nueva maestría de contabilidad y analítica de datos. Entonces, insisto, revela un poco la importancia de este tipo de herramientas. Entonces, dicho eso, y bienvenidos ahora sí a todos los maestrantes, un gusto tenerlos nuevamente. Vamos a hablar de estas generalidades, ¿no? Que, repito, nos pueden ayudar. eh, para nuestro proyecto de investigación o a futuro algún tipo de estudio que querramos hacer, ¿no? Esta ciencia de datos es un campo interdisciplinario donde interviene sin lugar a dudas la parte informática, la programación, la matemática y la estadística, porque vamos a manejar grandes volúmenes de datos y esos datos deben ser resumidos, comprimidos y su alcance, su detalle debe ser informado por medio de técnicas de datos exactos, que en este caso pues nos brinda la matemática y la estadística. De hecho, anoche hablamos muy por encima de ciertas herramientas estadísticas que nosotros podemos tomar en consideración para realizar un estudio y como un caso muy particular, un ejemplo muy palpable, les mencionaba que en el tema de precios de transferencia, en la metodología de precios de transferencia, el resultado final es verificar si se cumplió o no el principio de plena competencia, es decir, que las transacciones entre mis relacionadas y nuestra compañía fueron pactadas a precios de mercado o tuvieron márgenes de rentabilidad de mercado. Ese es el principio de plena competencia. Claro que para llegar a esa conclusión final hay que hacer una serie de pasos. Dentro de esos pasos, uno de los últimos está la utilización de una de las herramientas estadísticas como son o como lo es la mediana y el rango, ¿no? Que más o menos lo que trata de ver es de un universo, se supone, infinito de datos, si es que hablamos de una investigación supremamente amplia, reducirlos, acotarlos bajo una técnica exacta, matemática y estadística, y darnos un resultado. Claro, en el tema de precios de transferencia no es que vamos a tener eh, 100.000 comparables, ¿no? Sería una locura eso de ahí.
y siempre aterrizamos esa población, que en definitiva, para hablar en términos estadísticos, los comparables vienen a ser esa población, 8, 10, 12 comparables, reducirlos a una muestra mucho más representativa, hablando en términos estadísticos, hablando en términos de precio de transferencia, que sean comparables cuyo análisis funcional sea lo más parecido a nuestro análisis funcional, y con eso decimos, mira, a la administración tributaria de cualquier país, mi margen de rentabilidad está a precios de mercado. Mi margen de rentabilidad sobre ventas, sobre costos y gastos, fluctúa entre una muestra que más o menos va de tal valor a tal valor. Va de 3 a 5 y yo tengo 3,8. Estoy dentro de ese rango estadísticamente aceptado, estadísticamente validado, y yo te demuestro que he cumplido, te demuestro matemáticamente que he cumplido con el principio de plena competencia. Si estamos comparando precios, lo mismo, ¿no? Podemos encontrar a nivel de precios 8, 10 tipos de precios. Aplicamos también las herramientas estadísticas y decimos, bueno, mira, el rango de precios a nivel internacional de este tipo de commodity, por ejemplo, fluctúa entre un mínimo y un máximo, tiene una mediana de tanto y mi precio está dentro de ese rango. Entonces, claro, eso una muestra muy chiquitita de lo que es una ciencia de datos. Sin embargo, ya extrapolando ese escenario, hay investigaciones en las cuales hablamos de poblaciones que fácilmente pueden pasar del millar de datos, ¿sí? Eh, y no necesariamente en parte no tributaria, en la parte tributaria, ¿no? Si queremos hacer un análisis de rentabilidades de los importadores o exportadores de un producto en particular, vamos a tener mucha data a nivel nacional. Vamos a tener muchísima data a nivel nacional. Un poco con esta ciencia de datos podemos extraer lo mejor de esa información con un menor esfuerzo y basándonos en temas informáticos o en temas automáticos como es el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, esta ciencia de datos la podemos aplicar, dice nuestro texto guía, en cualquier campo de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, para recomendar productos, se extrae información de los buscadores y redes sociales, viendo el historial de la navegación, el historial de compras, las preferencias de compras, información sociodemográfica asociada. Esta información sirve para elaborar modelos de aprendizaje automático que realicen recomendaciones basadas en el perfil o características del usuario. No creo que ni ustedes y obviamente tampoco yo seamos expertos informáticos en el tema de cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, solemos escuchar, solemos entender un poco que hay un algoritmo que va midiendo y va controlando qué es lo que estamos visitando, qué es lo que estamos revisando, y un poco a veces, al menos en mi entorno profesional y de amigos o de familia también decimos muy criollamente, no perdonen esa palabra, muy criollamente decimos, los teléfonos nos escuchan, porque yo estoy hablando de una carne asada que compartimos en la semana anterior y que sí, que esto, que este otro, y de repente en el celular, no sé cómo, pero aparece algo de ese tipo de productos, ¿no? O si estamos revisando eh, por ejemplo, zapatos deportivos para mi hijo que es futbolista y de repente las redes empiezan a seguir enviando información, incluso hasta por correo electrónico y demás. Y a veces nosotros, repito, criollamente decimos, el teléfono nos está escuchando, ¿no? O nos está monitoreando un poco para elucubrar alguna estrategia así de persecución, o ponernos un poquito interesantes y, y decir, es que nos están persiguiendo y demás. Básicamente no es eso, sino es que ya con el avance de la tecnología, pues la ciencia de datos hace este rastreo, ¿sí? Y claro,
aquí lo estamos analizando desde el punto de vista de nosotros como usuarios de las redes, pero si fuéramos una compañía, esa misma información nos permite ir elaborando perfiles de nuestros potenciales clientes, ¿no? Si una compañía, por ejemplo, algún restaurante de carnes, ¿no? Como se habrán dado cuenta, pues a mí me gusta comer bastante. Ya estoy bajándole un poquito, pero todavía no se nota. Eh, un poco una compañía, al aplicar esta ciencia analítica de datos y empezar a revisar qué es lo que está revisando Javier Ruiz, dónde está, este, eh, qué lugares está visitando, qué, cuáles son sus preferencias y gustos, ya la información la vamos a tener muchísimo más rápida, ¿no? Antes sí existía esto de aquí, antes en la década de los 80, 90, donde el marketing tradicional hacía de las suyas y existían grupos focales como herramientas para recolectar datos, las famosas encuestas. Las empresas se encargaban de investigar qué entorno sociodemográfico está visitando tal tipo de tiendas, qué otro estrato social está visitando estas otras tiendas, y mediante sus informes iban alimentando y tenían presentaciones para las empresas y vendían esa información. Ahora es muchísimo más rápido, ¿verdad? Con el tema de la informática, a tal punto, por ejemplo, de que esa recopilación de información que es mucho más rápida y de muchísimos más observaciones o poblaciones, ¿cómo la vamos a manejar o cómo la vamos a discernir, filtrar o tamizar por medio de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, a mi esposa, siéndoles un poquito infidentes, un ejemplo personal, eh, y les cuento y es real, ¿no? En los últimos 2 o 3 meses que a veces salimos en los fines de semana, o a veces, muy pocas veces entre semana, pero también a veces salimos en la noche, pasamos por una heladería, pasamos por un centro comercial o estamos en un restaurante o demás, eh, y en la periferia está Sorbeto, le llega un mensajito, sabemos que está cerca, no te olvides de visitarnos, le llega un mensajito al celular y nosotros decimos, oye, ni siquiera mi esposa abrió su teléfono, que estuvo navegando ni nada, sino es que como una geolocalización, me imagino, Sorbeto le envía a mi esposa, sabemos que andas cerca de aquí, por favor no olvides visitarnos, ¿no? Entonces un poco llama la atención, repito, no somos informáticos como para decir, no, Javier, si eso es lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero como consumidores desconocemos mucho ese tema o podemos desconocer mucho ese tema, pero en la realidad ya se lo está viviendo, ¿no? Ya se lo está plasmando y a veces al inicio como que suele dar miedo, ¿no? Y otra vez caemos en esa teoría conspirativa de que nos están siguiendo, pero no, realmente es la aplicación de este tipo de herramientas y que de pronto no es nada raro que se vaya ampliando su alcance en los próximos años. Entonces, cuando hablamos de este tipo de recopilar o técnica de recopilar datos, la estrategia que utilizamos para recopilar datos, si hablamos de ya de una data muy extensa, pues es válido aterrizar un poco en el tema de la ciencia de datos y la analítica de esos datos. Otro ejemplo, para bienes muy específicos, se obtienen datos en tiempo real, por ejemplo, sensores en los vehículos, sensores de movimiento en los atletas, futbolistas. No sé si ustedes escucharon, me imagino que sí. Hace un par de meses lanzaron la idea y yo la revisé, creo que fue en esta semana, que la Agencia Nacional de Tránsito está pensando ubicar una tercera placa en los vehículos, que va a ser un sensor informático, un sensor para poder realizar mayores controles, ¿no? Repito, no sé si ustedes han escuchado la noticia, está en proyecto ese tema y más allá del uso bueno o malo que pudiese llegar a darse, se habla de que un poco para el tema o está más enfocado para el control de vehículos robados,
de seguimiento de malhechores y demás. Más allá de eso, algo que, por ejemplo, nosotros lo podríamos ver como novedoso, también les voy a poner un ejemplo, incluso antes de pandemia, en el SRI teníamos un ex compañero, porque él ya renunció muchos años atrás, su esposa era de Brasil. Y él, cuando pedía sus vacaciones, pedía el mes. Recuerden ustedes que en el sector público se tiene un mes de vacaciones, no los 15 días del sector privado. Y él se iba el mes con su mujer a visitar o a pasar con la familia de la mujer, ¿no? De su esposa. Y él un día nos contaba de que estaba un poco preocupado porque le había salido una multa de tránsito, le habían notificado a la mujer una multa de tránsito por exceso de velocidad. Y claro, él decía, nosotros aquí en Guayaquil como que no respetamos mucho eso y como que lo dejamos pasar. Y sí, dice, yo corría en las carreteras o en la misma ciudad, iba un poco más rápido de lo normal, pero nunca me paró un vigilante, como solemos decir criollamente aquí en nuestro medio, pues no. ¿Qué había sido? Que allá ese sensor ya lo tenían y en determinadas partes de la ciudad pues habían controles automatizados y solamente captaba la velocidad del vehículo en esa zona y si estabas por encima del límite permitido, te llegaba una notificación electrónica indicando que ya tenías una multa. Más o menos de lo que recuerdo, él habla de casi como $500 en multa por exceso de velocidad. Entonces, un poco aterrizar la idea, ya en otros países viene existiendo, se lo quiere implementar aquí en el Ecuador. Un ejemplo, en este caso, sensores en los vehículos. Hay otro ejemplo también, para quienes de ustedes gustan de los deportes, específicamente en el fútbol, ya desde hace muchos años atrás, eh, se viene dando en la temática de medir el rendimiento de los jugadores, ¿no? Sí, medir el rendimiento de los jugadores. Más que nada en el fútbol, ya lleva algunos años, y es donde ustedes pueden ver en los jugadores, en la parte baja de la nuca, al inicio de la espalda, en la camiseta se les ve un bultito, ¿no? Un pequeño bulto. Es una especie de chaquetilla que se ponen y ahí insertan estos sensores o chips. Y ahí obviamente lo que está revisando es más allá de algo tan sencillo como la distancia que recorre, la velocidad que ha tenido, ve un poco también o analiza los movimientos musculares, las tensiones o las fuerzas que reciben las articulaciones, etcétera, etcétera. Y más allá y ya ha pasado, o en su inicio estaba un poco más enfocado en el rendimiento físico, ha pasado también incluso a un análisis a nivel médico, medicinal, para ver cuánto ha sido el impacto en las articulaciones, para los jugadores que tienen un mayor sprint que otros, ver la potencia de los músculos en el momento justo en el que hizo un arranque, cómo frenó, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una métrica, una data bastante interesante que, repito, ya se la venía realizando. Siguiendo en el fútbol, quienes, por ejemplo, suelen ver con frecuencia la Liga Española, desde el año anterior, si mal no recuerdo, la Liga Española, por medio de un aplicativo, establece eh, ciertas estadísticas que al simple ojo no son apreciables ni tampoco calculables, ¿no? Más que nada en el tema de los goles, ¿sí? Hay una métrica que ellos establecen en los recesos de los partidos. Cuando alguien anotó un gol, por ejemplo, se ubica el rango de disparo, se ubica la probabilidad de éxito de ese disparo, lo que le da un valorcito agregado a decir, wow, o sea, Javier Ruiz metió un golazo, ¿no? Estaba casi con el ángulo tapado, con tres defensores y el arquero bien posicionado, pero la mandó al ángulo, había una probabilidad del 4%, pero lo hizo. Ese tipo de informes lo está sacando la Liga Española.
Y también es válido mencionar que este tema, repito, puede ser que para nuestro entorno, nuestra parte eh, geográfica, me refiero al tema sudamericano, sea de data reciente, de pocos años, pero por ejemplo, mi deporte favorito es el básquet y yo seguía la NBA desde que era adolescente, se imaginarán, ¿no? Hace casi 40 años atrás. Desde ese entonces, la NBA ya tenía protocolos de estadísticas, pero espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y hacía un monitoreo con las limitaciones de esos años, obviamente, pero ya venía realizando monitoreos de asistencias, de pases. Y si no sé si ustedes conozcan, pero por lo general en los deportes en Estados Unidos llevan a cabo una serie de estadísticas impresionantes que sirven de mucho para el mercado deportivo, ¿no? En cuanto a las proyecciones de ese jugador, a las posibilidades de contratación de ese jugador. Y eso incluso la misma organización lo utiliza para entregar los premios. Sí, recuerdo mucho en mi adolescencia, todavía jugaba Michael Jordan y cuando eran las finales, los playoffs, había una métrica interesantísima porque ellos calculaban, o mejor dicho, extendían un doble premio, el MVP de la temporada, el jugador más valioso de la temporada y también el jugador más valioso de los playoffs. Entonces, estadísticas o métricas como porcentajes de tiros de campo, porcentajes de tiro bajo la pintura, porcentaje de tiros de tres puntos, robos, asistencias, rebotes, tanto rebotes defensivos como ofensivos, y la lista continúa, ¿no? Repito, me encanta a mí, a pesar que yo siempre he sido gordo, a mí me encantan los deportes, y entre paréntesis fui seleccionado de Guayas, así que tengo nivel, porque me encantaba el básquet. Creo que lo traje en las venas por parte de mi madre. Mi madre, en cambio, fue seleccionada de básquet de Manabí. Entonces, es, de pronto nosotros estamos involucrados eh, en un ambiente por nuestro día a día, pues no cerrado en el tema de contabilidad, de aduanas, de impuestos, y de pronto no le prestamos atención a este entorno que estamos siendo analizados constantemente, que existen métricas, que existen estadísticas que con el pasar de los años vamos viendo un poquito más su aplicación y que vamos viendo también que nos ayudan muchísimo en nuestra productividad diaria. También existen data en la industria agrícola, en la industria meteorológica. Estados Unidos, y perdón que vuelva a mencionar ese país, años lleva como, entre comillas, si se le puede decir, líder a nivel del tema meteorológico, lo mismo que Japón, por ejemplo, otra potencia en el tema meteorológico. En el tema agrícola, haciéndoles un análisis, una comparativa, cuando yo estuve en rentas, auditamos a muchas bananeras, ¿sí? Y como dentro del manual de la guía procedimental de auditoría tributaria está el conocimiento del contribuyente, está el conocimiento de la compañía, nosotros íbamos a las plantaciones bananeras, ¿no? A hacer un reconocimiento físico, ver instalaciones, ver cuáles son los activos. Y mientras caminábamos ahí por las plantaciones, obviamente el ingeniero agrónomo nos iba explicando cómo es el proceso, cómo se produce la plantación, cada qué tiempo debe regarse, cuáles son los insumos, cuáles son las semanas en las cuales ya empieza a brotar la mano, etcétera, etcétera, el desboce de la quitada de la maleza, entre otros puntos importantes, ¿no? Y claro, si nos ubicamos en tiempo y espacio, 2014, 2015, 2016, pues no había un avance tecnológico eh, en ese sentido. Y todo era llevado de forma manual, a veces hasta de forma un poco arcaica. eh, y lo que se buscaba siempre era una rentabilidad mayor de las plantas de banano para poder vender más.
Y claro, a lo mucho el avance más científico era el estudio del suelo, saber cuánta era la información, perdón, cuánta era la necesidad de nutrientes para el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaban un poco también del tema de la fumigación, que se la realizaba con avionetas, etcétera, etcétera. Fuera de rentas, ya acá en la firma, tenemos un cliente que le realizamos el informe de precios de transferencia. eh, no es bananero, pero dentro de sus actividades brinda el servicio de aerofumigación, ¿sí? Entonces ellos ya están dando un vuelco completo a la tradicional, no lo están dejando, ¿no? Porque es necesario para cubrir la zona tan extensa de las bananeras, por ejemplo, o de cualquier cultivo, pero se están especializando para llegar a un nivel de productividad mucho más alto de, por medio de drones, hacer la fumigación en las fronteras de la plantación, porque ellos decían, de manera muy general, sin tener una data, sin tener una real data, captación de información, dice, Javier, nosotros sabemos que la avioneta esparce el, el producto, el herbicida, lo esparce desde que va aproximándose hasta que termina la plantación y sabemos que existe una cantidad que cae fuera de la plantación. ¿Sí? Si es otra plantación, bueno, no hay ningún problema, pero hay ciertos casos en los cuales hay población en las fronteras de la plantación. Y ya hemos tenido un par de denuncias, un par de inconvenientes con las personas que viven cerca porque han tenido ciertos problemas de salud y nosotros un poco lo, eh, eh, tamizamos un poco esos problemas, lo aminoramos un poco ese problema, dándole atención, brindándoles asistencias a esas personas. Pero dice, conocemos que existe ese efecto en la fumigación aérea. Entonces ahora ya lo que estamos haciendo es solamente calcular exactamente claro, dice, tiene que ver el tema de la condición de vientos, que para eso ya estaban incluso hasta ubicando sensores de la velocidad y dirección del viento en las plantaciones, dice, de nuestros clientes, para nosotros saber exactamente desde qué momento la avioneta hasta qué momento debe esparcir y cerrar la bomba, ¿no? Para que cubra esa aspersión un 80 a 90% de la plantación en su cuadrante central, por así decirlo. Y ya los extremos, dice que hablaríamos de un 10-15% del total de la producción, que sería la frontera, lo empezamos a hacer eh, con drones. Entonces, claro, dice, nos está demandando una alta inversión. Dice, por eso es que la rentabilidad ha bajado en este año, porque estamos recién empezando a tener esta tecnología. Y también estamos ubicando los sensores también a nivel del piso para verificar que caiga exactamente la cantidad de nutrientes y de fungicidas, etcétera, etcétera. Y yo me quedaba anonadado, ¿sí? Entonces dice, estamos empezando a recolectar esa información y lo estamos recabando en informes, lo estamos plasmando en informes con la finalidad, entre otras, de buscar una mayor rentabilidad dentro de la compañía. Entonces, esa información, ¿dónde o cómo se la puede utilizar, pues, o cómo se la puede recabar si no es por este tema de la analítica de datos, ¿no? Entonces, el texto nos dice que esta nueva era de datos, la cual son cada vez más grandes, tanto en su número como complejidad. Esta gran cantidad de datos es un activo para cualquier institución. Tener ese conocimiento al detalle es espectacular. Desde gobiernos, empresas privadas, incluso también a nivel de educación superior. Y esta data debe procesarse de manera eficiente para obtener el mejor de los beneficios, ¿no? Lo importante de estos sectores, o para estos sectores, perdón, es poder ser capaces de obtener las respuestas necesarias y oportunas para entender qué sucede, por qué sucede y determinar qué podría ocurrir en el mediano o largo plazo.
En el tema descriptivo de la ciencia de datos, podemos resumir qué está sucediendo en un negocio o empresa con información en tiempo real, como por ejemplo responder a la cantidad de visitantes que tuvo un portal web en esta semana o en este mes. Solo imaginémonos eso, ¿no? Si nosotros como consumidores o usuarios de las redes sociales, en nuestros tiempos o minutos de ocio, que cada vez son menos, creería yo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Vamos a redes sociales y damos una interacción, damos un me gusta, etcétera, etcétera, nosotros lo dejamos pasar o lo analizamos como una distracción que yo tuve, ¿no? Pero eso es importantísimo para quien recibe la información. Saber cuántas personas me están visitando, con qué frecuencia, de mi línea de productos o servicios, cuál es el que más le está interesando. Y no es pues solamente una información a nivel de Guayaquil o de Quito, no es una información a nivel nacional e inclusive algunas compañías pues obviamente a nivel internacional. Entonces, manejar esa gran cantidad de datos para una persona sería imposible de realizarlo, ¿no? Ver también cómo estuvieron las ventas en esta semana, cómo fue el movimiento, el comportamiento, tener la información de los clientes frecuentes. No sé si yo les dije, saliéndonos un poquito del tema, mi grado en SPOL fue de economista, pero en ese tiempo la facultad era un instituto, Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas, ICHE, y había tres especializaciones, ¿no? Que la cogíamos la carrera duraba 4 años, la especialización la cogíamos en el sexto semestre, es decir, sexto, séptimo y octavo semestre, los tres últimos semestres, nos especializábamos y habían tres especializaciones: sector público, finanzas y marketing. Yo cogí marketing, ¿no? Entonces, en ese tiempo, desde aquel año, ya existía un programita que es el CRM, no sé si ustedes lo han escuchado, el Customer Relationship Management, que traducido al español es la administración de la relación con el cliente. Ya existía esa data, obviamente había que alimentarla manualmente para ir fortaleciendo esa base de datos, pero enfocadísima exclusivamente en el cliente. Gustos y preferencias, frecuencia, productos más requeridos, etcétera, etcétera, ¿no? A tal punto de que también se le da un valor agregado a ese tipo de sistemas de, por ejemplo, recordatorios para el cumpleaños y enviarles un mensajito de cumpleaños vía correo electrónico, en ese tiempo que era lo más novedoso que existía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya ha habido cierta información previa, no se la manejaba con la necesidad que debe manejarse en la actualidad, ¿no? Entonces, esta ciencia de datos nos ayuda muchísimo y aquí tenemos un ejemplo a nivel de un análisis descriptivo. También nos permite dar diagnóstico, ¿sí? La ciencia de datos indaga por qué ocurren algunos fenómenos en la compañía, permite saber cuáles son los factores que impulsan una venta de un producto, lo que permite tomar mejores decisiones. Nos ayuda también a predecir la ciencia de datos, permite utilizar datos históricos de una empresa con la finalidad de poder predecir resultados específicos. Por ejemplo, cómo lograr determinar cómo reaccionarán los clientes la semana que viene, por ejemplo, ante una nueva oferta o promoción que estemos lanzando. O también poder proyectar el nivel de ventas para el mes venidero. Otra vez, esto no es nuevo. En finanzas corporativas el tema de los presupuestos siempre han existido, ¿sí? Siempre ha existido y dentro de las formas o los tipos de presupuesto que existen, pues hay uno que se caracteriza precisamente por los datos históricos, ¿no? Tomar en consideración mediante un análisis horizontal con X número de años hacia atrás, saber, por ejemplo, cuánto ha sido mi, mi presupuesto de ventas, cuánto han sido mis ventas en general. Y claro, como son datos ya pasados, son datos reales que ya no van a ser modificados, sí me sirve para hacer una proyección muy sencilla a nivel de promedio, por ejemplo, cuánto hemos vendido en los últimos 20 años o un incremento en ventas en los últimos 20 años del 5%, por ejemplo. Entonces,
lo más seguro es que en 2026 crezcamos también 5%. ¿Ha existido eso siempre o en tiempos anteriores? Lo que sucede ahora es que se está repotencializando ese tema o esas estrategias mediante la ciencia de datos. También nos ayuda a evaluar varias estrategias para lograr objetivos específicos. Por ejemplo, tener un número X de visitas diarias, ¿sí? Podemos tener o lograr tener esa información. También se puede mejorar el pronóstico de venta, etcétera, etcétera. La capacidad de tomar datos para comprenderlos, procesarlos, extraer valor de ellos, visualizarlos, será una habilidad muy importante en las próximas décadas. Entonces, un poquito ya para resumir e irnos con la revisión a las parejas, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que va a estudiar datos dentro de un área de conocimiento específica a partir de técnicas informáticas, técnicas estadísticas, matemáticas y analíticas, perdón, para extraer conocimientos que respalden la toma de decisiones. En este proceso se utilizan diferentes herramientas, tecnologías y lenguajes de programación para un análisis de datos y por lo general la extracción y procesamiento se automatizan para facilitar su actualización o reproducción. Entonces, aquí un poco lo que busca este tema eh, informático o estas bases de datos o estas herramientas informáticas precisamente es mejorar nuestra productividad, ¿sí? ¿En qué sentido? En este caso, automatizar ciertos procesos que se vienen haciendo manualmente y si a esa automatización le sumamos la gran cantidad de datos, poder analizarlos o reproducirlos en un corto periodo de tiempo, igual sigue ayudando a la compañía, ¿no? Entonces, la esencia o en este caso al investigador, la esencia de la ciencia de datos se centra en proporcionar un análisis y una presentación efectiva de los datos con el propósito de abordar desafíos concretos. De hecho, con la ciencia de datos también se puede desarrollar, o mejor dicho, ayudar a diseñar políticas públicas más efectivas, ¿no? Y como ya empecé indicándoles el ejemplo a nivel gubernamental, pues el SRI ya lo está realizando, ¿sí? En este caso, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene dentro de su portafolio de información eh, ya el manejo de la ciencia de datos en algunas políticas a nivel de varios países, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con una parte estadística, porque al final vamos a tener que resumir esa data. Eh, Son pasos interconectados que deben complementarse y completarse para lograr nuestro objetivo, ¿no? Es básicamente lo que concluye nuestro texto. Aquí encontramos un análisis de una empresa en particular. El directivo de un restaurante puede estar interesado en comprender por qué le toma más tiempo servir a alguno de sus clientes y habrá ejecutivos de empresas crediticias que deberán analizar el comportamiento de los préstamos que hacen a muchos clientes. Para estas situaciones, un pensamiento estadístico puede utilizarse como medio para lograr la meta planteada. Y les dejo el enlace donde se encontró esta información. Entonces, todos esos datos que vamos a extraer hay que visualizarlos, hay que comunicarlos. Lo más idóneo es con gráficos o mapas, ¿sí? Es lo más idóneo, más que nada ya a un nivel de docencia, de estudios, ¿sí? Porque es de pronto la forma más interesante o de resumir más agradable para presentar esos datos, ¿no? Esa representación visual inclusive es más fácil de procesar, dice nuestro texto guía. Entonces hay que proporcionar de manera accesible, ver y comprender las tendencias de la información, los valores atípicos de una muestra y los patrones de los datos recolectados, ¿no? Cuando manejamos este tipo de información a gran escala, por ejemplo, si aplicamos la técnica del el modelo de la normal, el modelo normal en estadística, a veces le llaman el modelo de la normal o modelo normal.
es básicamente una herramienta estadística que agrupa las observaciones, ¿sí? Bajo una determinada campana. De hecho, gráficamente tiene la forma de una campana. Y básicamente lo que esa campana hace es recopilar la información más parecida según los valores de las tendencias que le demos y extrae o elimina datos atípicos, datos, lo que en estadística se conoce como datos aberrantes, ¿no? Si se está analizando la tendencia de consumo o el nivel de consumo de un producto en particular, si es un producto conocido en el mercado, pues vamos a tener observaciones de intenciones de compras promedio, por así decirlo, es esa agrupación bajo la campana de la normal, pero estadísticamente esa herramienta lo que hace es concentrarse en los que más se repiten, hacer un grupito y dejar por fuera, en este caso, quienes tienden a consumir menos o quienes han consumido menos y también por otro lado los que han consumido muchísimo, porque al final de la muestra, esa información de los valores más altos y de los valores más bajos, perdón, me puede dar una errada interpretación. Entonces, eso mediante un análisis estadístico podemos nosotros observar de que precisamente esos datos atípicos en ese caso de la normal, los excluye para centrarnos más bien en ese universo o esa población que son los que más nos están consumiendo, los que más repiten el proceso de compra dentro de nuestra compañía. Entonces, toda esta información obviamente es de ayuda para tomar decisiones. Y claro, si hablamos de una muestra de 80 clientes, pues es manejable para un ser humano, ¿no? Pero si hablamos de una muestra a nivel mundial de cientos de miles de clientes, pues la analítica de datos pues nos va a ayudar de mejor manera en ese sentido. Entre las herramientas actuales se encuentran el Power BI, muy conocido o muy en boga en los últimos años, al menos en los últimos 2 o 3 años. Programación en R. R es un programa estadístico horrible, les digo. A mí nunca me gustó. Eh, SAS, Python también, que es una herramienta informática. De hecho, en algunos colegios, las tendencias actuales de la educación están en que los chicos, los estudiantes revisen y hagan modelaje en Power BI y Python, ¿verdad? Está nuestro acostumbrado Excel, ¿sí? Y otras herramientas actuales que nos ayudan a realizar esta analítica de datos. El Apache Spark, RapidMiner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco hablarles o platicarles del tema de la analítica de datos. De pronto se enfoca más a un análisis de poblaciones muy, muy gigantes, probablemente no sería el caso de nosotros. Sin embargo, eso está dentro del sílabo de la materia y debemos revisarlo, ¿ok? Entonces, siendo las 9 de la mañana, ahora vamos a irnos a la revisión, como habíamos hablado la noche de ayer. Ya anoche hablamos con Bernardo y Fernanda, y ahora voy a reunirme con Mary y María Elisa como pareja número 2. Voy a crear una sala y con ellos, y con ellas, perdón, Mary y María Elisa, me voy a la sala. Los demás maestrantes permanezcan conectados, por favor. Pueden hacer sus actividades normales, no hay ningún problema. Cuando ya termine de evaluar a Mary y María Elisa, nos iríamos con el doctor Mario Navas y la doctora Cristi Quijije para que vayan preparando también su información. ¿De acuerdo? Entonces, eh, procedo primero a crear la sala y vamos con Mary y vamos con María Elisa. Perfecto.
Entonces, por favor, para que Mary y María Elisa ya les debió haber llegado la información para que se unan a la sala. Ya María Elisa se acaba de unir, falta Mary. Yo me voy a unir con ellas, voy a salir de transmisión, ¿sí? Y repito, ustedes puedan continuar con sus actividades diarias, ¿de acuerdo? Ya se unió Mary, entonces me voy a la sala número 1 para hablar con las maestrantes. Nos vemos en unos minutos entonces, queridos maestrantes. Listo. Yo proyecto. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, Master, ¿cómo está? Buen ¿Cómo han día. pasado? Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Soy Profe, tengo todo. una pregunta. Por favor, claro que sí, cuénteme. Esta parte de la reunión también se graba dentro de la clase. ¿Cómo funciona ahí? No, no, cuando abrimos salas individuales no se graba. Porque cuando usted ingresó dice recording in progress, como que está grabando la sesión. Ah, ok, O sea, es claro. pregunta nada más. Para esta sala sí se graba para ustedes, claro, correcto. Ah, ya, Sí. ya. Ujú. Este, sí, hablando de eso, profe, de las clases anteriores grabadas, ya se puede acceder, ¿no? O todavía no. O Sí, faltaría que nos proporcionen los links. en el aula virtual ya están subidos los links, no hay ningún problema. Ah, ya está. Ah, ya, ok. Sí, Ya sí, sí, listo, sí, ya están perfecto. todos, incluso hasta el de anoche. Sí, anoche mismo lo subí. Les pregunto, ¿quieren que siga Ah, ya grabando o listo. detengo la grabación? ¿La detenemos Mm, para quedar más en confianza? ¿Sí? Sí, 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 sí. Hola, hola queridos maestrantes, estamos de regreso en la sala central. Acabamos de tener una revisión bastante eh, técnica con la segunda pareja, así como anoche también tuvimos una revisión técnica con Bernardo y Fernanda, perdón. Y dado que ya son las 10 de la mañana, vámonos al receso, ¿sí? Nuestro acostumbrado receso. Al retorno, ingresamos con Mario y con Cristi a la sala y también al resto de los muestrantes los voy a ubicar en salas particulares para que vayan avanzando y de esa forma ganar un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, regresamos 10:30 para continuar con las revisiones. Entonces voy en este rato a pausar la grabación para irnos al receso. Gracias por la atención, queridos maestrantes. Bien, continuamos, queridos maestrantes. Voy a crear las salas para que cada uno vaya avanzando, la pareja vaya avanzando en el anteproyecto y me reúno ahora con don Mario Navas y Cristi. Ok, voy a crear las salas y nos reunimos, por favor. Gracias.
Ok, ya están abiertas las salas para que se unan, por favor. Hola, Carlitos. ¿Cómo le va? ¿Está por ahí? Carlitos. Carlitos Jiménez, ¿está por ahí? Análisis del impacto o análisis normativo de la definición de residencia fiscal temporal, ¿sí? Entonces, ustedes plantean ese tema como tal. Ya con base en ese tema, ustedes empiezan a desarrollar o a justificar el por qué es un problema para ustedes. Entonces ahí ustedes van a tener que redactar y desarrollar, decir, esto es un problema porque eh, no está clara la normativa ecuatoriana, ¿sí? Respecto a la residencia fiscal, o es un problema porque no existen los incentivos suficientes para que personas de afuera quieran residir fiscalmente aquí en el Ecuador. Y para ello ustedes lo consideran que no es tan alentador o no hay tantos beneficios porque en la norma dice que va a pagar, si bien es cierto, la norma dice solo va a pagar por los ingresos obtenidos dentro del país, aquí en el Ecuador, es decir, no tributa en el Ecuador sobre los ingresos que tenga fuera del país, pero lo está haciendo a la misma tarifa de un residente normal. ¿Cuál es el incentivo entonces? Entonces ustedes por ahí pueden indicar, eso es un problema, que no hay muchos incentivos. Definen o desarrollan dos, tres párrafos respecto al por qué es un problema y lo justifican de manera bien contextualizada. Añaden obviamente eh, información de la norma. Obviamente es muy básico que se tenga que nombrar a la ley de régimen tributario, lo que dice el reglamento, y eso, aparte de que lo están nombrando, les va a servir como referencia bibliográfica. En ese sentido, ya justifican el por qué seleccionan ese tema. Luego de ello, esbozar objetivo general, analizar estadísticamente o analizar cualitativamente el impacto de la residencia temporal. Entonces ustedes van a hacer, ese va a ser su objetivo, hacer un análisis cualitativo o si hay datos de recaudación, un análisis cuantitativo. No creería que hayan estadísticas, les soy franco, porque no creo que tengamos muchos residentes internacionales aquí en el Ecuador, creería yo que no hay muchos. Y de ahí a ese objetivo general ustedes plasman al menos tres objetivos específicos que acompañen a ese objetivo general, ¿sí? Del siguiente No, espera, segmento, mandé, no tengo muy claro, no sé si me escucha, no tengo muy claro de qué. grabada, ya, ahí sí. Regresamos a la sala principal, ya me pude reunir con el 90% de ustedes. No pude reunirme con Carlos y con Daniel. Parece que Daniel tenía problemas en su conexión porque estaba entrando y saliendo. Entonces solo me queda reunirme con ellos. ¿Sí? Dicho eso, son las 13:05. Entonces vámonos al almuerzo y solamente me queda por reunirme con Carlos y con Daniel, como les dije, ¿no? Entonces los demás maestrantes pueden, si ya gustan, retirarse y damos por culminada la sesión de hoy para ellos, ¿no? Repito, solamente me quedaría reunirme con Carlos al regreso del almuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. Muchas gracias, nos vemos el profe. día de mañana. Gracias, Cuídense mucho, mister. pasen Muchas bonito. gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. Gracias. Gracias. Mañana. Gracias, Bien, Master. Javier, hasta Hasta mañana. mañana.